una producción de Universidad Nacional de Jujuy, CEPA UNJU y su señal UNJU TV. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Jujuy. En el programa de hoy nos dedicaremos a conocer un poco más sobre una de las aves icónicas, emblemáticas de nuestra región, el tucán. Muchos de los pobladores de San Salvador de Jujuy habrán visto que con mayor frecuencia es posible observar estas aves en la ciudad. Nuestros investigadores hacen enormes esfuerzos por conservar esta especie y de eso vamos a conocer en el programa de hoy. Bienvenidos a Somos UNJU, nos presentamos. El interés por la preservación de estas aves, los tucanes, ha llevado al municipio de San Salvador de Jujuy a declarar de interés justamente su conservación. Como muchas otras veces hemos comentado, la Universidad Nacional de Jujuy participa en proyectos conjuntos con otras instituciones de la sociedad. En este caso, nuestros investigadores trabajan junto con el municipio de San Salvador de Jujuy para conseguir mayor información sobre la vida de estas aves y poder aplicar las conclusiones a una mejor conservación. Adriana Díaz es subsecretaria de Planificación del municipio capitalino y nos cuenta de qué manera realizan su trabajo. Los tucanes en San Salvador de Jujuy son unos animales característicos, muy característicos de nuestras yungas y que hemos visto que han comenzado a visitarnos en las zonas urbanas, las plazas, los parques, incluso en algunas viviendas. Por eso es importante comenzar a trabajar en el tema de la conservación y la preservación. En este caso hemos coordinado con la universidad, con el CONICET específicamente, para trabajar temas de investigación, de promoción ambiental y también de ciencia ciudadana. Hemos detectado y se ha visto en muchas redes el tema de tucanes que han sido dañados. Por eso, a través del Consejo Deliberante se coordinó la elaboración de una ordenanza, la 7337 del año 2019, que nos permite trabajar en este tema mucho más dedicadamente. Existe un sistema de multas y eso se coordina, digamos, a través del juzgado de faltas. Hemos realizado varias tareas de promoción a través de nuestra área dentro de lo que es el Departamento de Promoción Ambiental y estamos realizando charlas, por ejemplo, a través del Facebook del Parque Botánico en lo que nosotros denominamos diálogos ambientales virtuales. También tenemos en Parque Botánico una sala donde pueden visitarnos, nos visitan las escuelas y donde podemos indicarles la importancia de nuestra yunga, del cuidado de la biodiversidad, tomando el tucán como un indicador, así que en esa línea vamos a seguir trabajando, promocionando el cuidado de nuestra biodiversidad y de los servicios ambientales de las yungas y de sus animales, de su flora, tanto desde la parte paisajística, desde la parte ambiental, como también de la parte turística. A través de Parque Botánico recibimos denuncias de animales dañados, en este caso tucanes, y también en este momento nos preguntan respecto a las características, cómo protegerlos y cómo colaborar con este proyecto que estamos realizando con la universidad. Tenemos grupos de WhatsApp con los centros vecinales a quienes les hemos mandado las planillas para llenar y para que colaboren en este proyecto. Eso creo que es importante y a la vez nos ayuda a educar y a tener conciencia de la importancia del tucán y de los animales dentro de lo que es la biodiversidad de San Salvador de Jujuy.
El área de promoción ambiental está trabajando a través de diálogos ambientales virtuales todos los jueves a las 18, invitando a distintos profesionales de nuestro medio, incluso invitados internacionales, que nos van ayudando a conocer la biodiversidad, el clima, trabajos científicos, y eso ayuda a que el vecino común pueda sumarse al cuidado, en este caso, de lo que sería el cambio climático. El doctor Román Rullera es biólogo, además investigador del CONICET y miembro de nuestro Instituto de Ecorregiones Andinas, el INECOA. Él nos va a comentar detalles de cómo se formula este proyecto de conservación de los tucanes y particularmente cómo, para hacerlo sostenible en el tiempo, este programa debe incorporar la educación y la participación ciudadana. Los invito a escuchar al doctor Rullera. El proyecto Tucanes en mi Jujuy surge a partir de la preocupación de varios sectores de la comunidad, entre ellos algunas ONG como clubes de observadores de aves, al ver las recurrentes matanzas y cazas ilegales de los tucanes en nuestra región para su comercialización como mascotas. A partir de esto presentan un proyecto en el Consejo Deliberante de la ciudad y surge una ordenanza a mediados de 2019. Esto luego también se corresponde con una ley de la provincia donde se declara al tucán como monumento natural. A raíz de todas estas ordenanzas y leyes, desde la Municipalidad de San Salvador contactan a integrantes del Instituto de Ecorregiones Andinas, que depende de CONICET y de la Universidad de Jujuy, para elaborar un proyecto de preservación y conservación del tucán grande en nuestra ciudad. En este proyecto se elaboran 3 ejes fundamentales sobre los cuales estamos actualmente trabajando. Estos 3 ejes son el educativo, el de ciencia ciudadana y el de ecología. El eje educativo consiste en realizar charlas, particularmente en instituciones primarias y de jardines de infantes, para llevar a los pequeños y pequeñas conocimiento de esta especie, de hablar sobre su conservación, sobre sus características, sobre su importancia en nuestro ambiente. El eje de ciencia ciudadana consiste en involucrar a toda la comunidad en este proyecto y de esta manera poder lograr una concientización sobre su conservación. En este eje tenemos un formulario en internet que pueden descargar desde nuestras redes y simplemente dando la ubicación de donde la gente puede ver tucanes en nuestra ciudad, al proyecto están ayudando de manera muy importante, porque podemos tener muchísima cantidad de datos con un esfuerzo relativamente con poco esfuerzo. Y el eje de ecología urbana de esta especie intenta determinar cuáles son los lugares donde podemos ver frecuentemente los tucanes, qué están haciendo en esos lugares, a qué tipo de estructuras de la urbanización se asocia la frecuencia o la presencia de los tucanes en nuestra ciudad, y ver de manera más precisa esos movimientos y de esta manera poder tener un conocimiento más cabal de los requerimientos del tucán grande de nuestra ciudad para poder implementar acciones de preservación. Por ejemplo, entre estas acciones está pensado la colocación de cajas nido donde los tucanes puedan tener refugio y eventualmente puedan reproducirse. Entonces estos 3 ejes son en los que se centra el proyecto y entre los objetivos principales entonces está la educación de nuestra comunidad en la conservación de la biodiversidad y la concientización de su preservación, evitando que se dañen y se cacen ilegalmente los tucanes.
Cuando hablamos de biodiversidad, no solamente estamos haciendo referencia a los ambientes nativos o naturales, silvestres, sino también que nosotros intentamos que esta noción de conservación de la biodiversidad se lleve a cabo en los ambientes urbanos, ¿sí? De esta manera también podemos preservar numerosa fauna e incluso flora también nativa dentro de ambientes urbanos, y de esa manera hacer que nuestras ciudades puedan ser un ambiente mucho más amigable con la biodiversidad y en último término también incide en nuestra calidad de vida. En ese sentido hay que decir que San Salvador de Jujuy tiene una altísima biodiversidad porque está enmarcada de ambientes nativos muy cercanos. Hay que decir que las Yungas en particular es uno de los hotspots o de los puntos de nuestro país con mayor biodiversidad junto con la selva de Misiones. Entonces tenemos numerosísimas especies de flora y fauna por conservar al alcance de nuestras manos, de nuestra presencia, y de esta manera poder, como decía antes, tener una calidad de vida mucho mejor preservando la biodiversidad de nuestra región. Con respecto a la figura de monumento natural que se le ha dado al Tucán Grande de parte de la legislatura provincial, hay que decir que es una figura que permite tener en las manos numerosas herramientas para su preservación. De esta manera se pueden implementar acciones de preservación, de multas para aquellos que los cacen. Hay que decir que es ilegal cazarlo o dañarlo. Y también es una figura que permite utilizar al Tucán Grande como una especie sombrilla o paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Que preservando al Tucán Grande también se preservan numerosas otras especies, no solamente de aves, sino también, por ejemplo, de mamíferos o de anfibios, que tienen los mismos requerimientos generales o requerimientos ecológicos que el tucán. Es decir, focalizando los esfuerzos de conservación, en este caso en el Tucán Grande, también a la vez indirectamente se beneficia la conservación de numerosas otras especies que habitan en nuestra provincia en este caso. Entonces, de esta manera se hace más eficaz la conservación de numerosas especies, focalizando la conservación y la educación de la preservación en una sola especie tan carismática como lo es el Tucán Grande. Ahora en Somos un Ju nos vamos a la pausa. Después de esta pausa seguimos conociendo más detalles sobre la vida de los tucanes. No se vayan. En una de las caras del monumento se lee labor, en latín, trabajo. Allí están los campesinos levantando las cosechas, los bueyes transportando el fruto de la tierra, pastores, animales, figuras en movimiento. Es la agricultura a quien Belgrano imaginaba como madre fecunda, generadora de las materias primas que dan dinamismo a la economía, a las artes y a las ciencias, es decir, a la vida toda del hombre laborioso. En un primer plano, una mujer sostiene la cornucopia, o cuerno de la abundancia, que rebosa en flores y frutos, símbolo muy antiguo de prosperidad, fruto del trabajo en tiempo de paz. En el fondo de la composición, potentes rayos de sol iluminan la representación vinculándola con otra cara del monumento, mens, donde las alas lo envuelven todo. Se resalta de esta manera el optimismo que se genera cuando una nación camina hacia el futuro del progreso. Son los discursos del pasado, de los hombres de la revolución y del presente del escultor Garín, el escultor de la generación del centenario, manifestándose en un asombroso entramado donde no falta lo poético. Monumento al general Manuel Belgrano, Plaza Belgrano, San Salvador de Jujuy.
Hola, hoy estoy aquí junto con mi compañero para hablarles un poquito de lo que es la ciencia. Muchos tenemos idea de lo que es ciencia. Ciencia puede ser esto, también puede ser esto otro, pero es mucho más que ello. ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Ustedes saben para qué es la ciencia? Bueno, el hombre desde sus orígenes ha intentado explicar qué es lo que ocurre en su alrededor. Entonces, ha realizado experimentos, ha hecho observaciones, ha buscado evidencia que explican lo que ocurre en nuestro entorno. Por ejemplo, ¿qué nos mantiene pegado al suelo? ¿Por qué las aves vuelan? ¿Por qué se forman los continentes? O incluso, ¿por qué las sociedades humanas se comportan de tal o cual manera? Los científicos... ¿Cómo? Ajá. Bueno. Tengo poco tiempo. ¿Sabían que en Jujuy se hace mucha ciencia? Bueno, la investigación científica es una de las actividades fundamentales de la Universidad Nacional de Jujuy. Se realiza tanto en las facultades como en institutos de investigación. Tenemos 5 institutos que dependen del rectorado y que investigan en diferentes áreas del conocimiento. Pero ¿quiénes mejores que quienes los dirigen para que nos cuenten de qué se trata lo que hacen allí? ¿Están listos? Es su turno. Listo, nos vemos pronto. A vos te veo después en el laboratorio. Chao, hasta luego. Seguimos conociendo con ustedes detalles del proyecto Tucanes en mi Jujuy. En este caso vamos a conversar sobre la alimentación, el ciclo de vida y por qué la evolución en este caso ha privilegiado el tamaño del pico. ¿Para qué sirve ese pico y por qué la evolución de esta especie se ha orientado en ese sentido? Seguimos conversando con el doctor Rullera. El tucán que estamos estudiando en nuestro proyecto en la ciudad de San Salvador de Jujuy es el tucán grande o tucán toco, cuyo nombre científico es justamente Ramphastos toco. Todos los tucanes podemos decir que tienen cierto parentesco con los pájaros carpinteros y por eso están reunidos dentro de un mismo grupo o un mismo orden, como les decimos los científicos. En nuestra región del norte de Yungas, en Argentina, es el único tucán que vamos a poder observar, pero en el noreste de nuestro país también vamos a observar 4 especies más de tucanes, en lo que es la selva misionera, de Corrientes, de Formosa y Chaco. Particularmente el tucán grande es muy fácil de identificar, justamente por su enorme pico que tiene en su punta y en su base color negro, pero la mayor parte de su superficie es de un color que va desde el anaranjado a colorado. Este pico presenta en sus bordes ciertos dientes, lo que decimos que tienen bordes aserrados, ¿sí? No son obviamente verdaderos dientes, sino que son saliencias del borde del pico. Además, el pico, de servirle para alcanzar estos ítems de alimento que están para otro tipo de aves con picos, llamémosle, más normales o más lógicos con respecto al tamaño de su cuerpo, el pico sirve como una fuente de regulación de la temperatura interna, ¿sí? Es un pico que por dentro es relativamente hueco, muy vascularizado, y entonces le permite ganar calor o perder calor de acuerdo a las necesidades que presenta el individuo, a la temperatura ambiente, y eso lo regula dejando pasar más sangre o menos sangre a toda la superficie del pico. También el pico es un instrumento que le permite en sus comportamientos sociales. Vamos a ver que es frecuente, sobre todo en esta época previa a la reproducción, que se produce en el periodo de lluvias, es decir, más o menos desde octubre, noviembre hasta febrero, marzo. Vamos a ver que los tucanes pueden empezar a jugar, a establecer juegos con sus picos como si fuesen espadas, ¿sí? Y empiezan a picotearse entre sí. Esto se ha interpretado como
juegos para afianzar los vínculos entre los diferentes individuos de un grupo social, o también para establecer jerarquías, ¿sí? Dentro de cada grupo puede haber individuos que son los que están más altos en esa jerarquía y la establecen de alguna manera con esos juegos o con esas, si esos juegos pueden pasar a peleas un poco más intensas, ¿sí? Entonces el pico no solamente es un instrumento para alcanzar alimentos, sino una herramienta para regular la temperatura del metabolismo y también como un instrumento en las interacciones sociales. El resto del cuerpo es mayormente negro, con algunas pequeñas áreas blancas en lo que es en la parte superior de su cola y en lo que llamamos el babero o garganta del ave. Y tiene una pequeña área roja en la parte ventral por encima de la cola. Después podemos ver que tiene una pequeña área alrededor del ojo, anaranjado, que es una pequeña área sin piel, y eso es mayormente las características de este tucán. Es de un tamaño mediano que puede alcanzar cerca de 500 gramos y una longitud total de alrededor de 60 centímetros, de los cuales 20 corresponden al pico, es decir, 1/3 de su longitud total corresponde al pico. Su alimentación está basada principalmente en frutos de diferentes tamaños, por lo cual se lo considera un importante actor dentro de las yungas como dispersor de semillas, ¿sí? Tragan los frutos enteros y defecan luego las semillas libres de pulpa en diferentes lugares de las selvas y los bordes de selva, permitiendo que se regeneren diferentes especies de árboles. Pero también pueden complementar su dieta con otros ítems. Por ejemplo, son expertos en robar huevos y pichones de otras aves, facilitados por su gran pico que le permite acceder a estos ítems dentro de huecos, dentro de grietas, incluso dentro de nidos, por ejemplo, de hornero. Estos ítems alimenticios suponen que son un complemento de proteínas muy importante dentro de su dieta alimenticia. Además, también presentan diferentes especies de insectos y arácnidos en su dieta, para lo cual se han registrado comportamientos que no son tan comunes dentro de las aves, como es el uso de señuelos para atrapar mariposas, por ejemplo, ¿sí? Entonces cortan flores de los árboles, las sostienen con sus patas agarradas a la rama de la cual se están sosteniendo. Eso atrae a las mariposas y una vez que la mariposa está en esas flores, con su pico cazan a esos insectos. Y por último, también se han registrado consumo de tierra, lo cual se denomina geofagia. Se supone que es para complementar la ingesta de minerales para su metabolismo. En cuanto a su reproducción, al igual que todos los tucanes y como dijimos también sus primos, los pájaros carpinteros, se reproducen dentro de cavidades de árboles. Al igual que tantísimas otras especies de aves que nidifican en huecos de árboles, los periodos de reproducción suelen ser bastante extensos, alcanzando entre incubación y periodo de pichones alrededor de 70 a 75 días hasta que los pichones pueden salir, pueden dejar el hueco. A diferencia de los pájaros carpinteros que generan sus propios huecos, los tucanes utilizan huecos ya construidos, ¿sí? O ya generados. En este sentido, en nuestra región mayormente utilizan huecos que han sido generados por hongos o por otro tipo de microorganismos que descomponen la madera y se generan los huecos dentro de los árboles, y en menor medida huecos generados por carpinteros grandes. En cuanto a su comportamiento de reproducción, ambos sexos incuban los huevos y ambos sexos alimentan a los pichones hasta que dejan el hueco. Como siempre se los he comentado, para la Universidad Nacional de Jujuy es muy importante la incorporación de estudiantes a los proyectos de investigación y posiblemente ahí desarrollan toda su vocación por la investigación científica.
La estudiante Agustina Yapura, de la Facultad de Ciencias Agrarias, junto con la licenciada Noelia González, conforman un equipo de investigación que en este caso se orienta a descubrir de qué manera se distribuyen los tucanes en la provincia y particularmente los monitorean en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Los invito a escucharlas y que nos cuenten de qué manera realizan su trabajo. Para el muestreo de este proyecto se establecieron 47 sitios o celdas a lo largo de toda la ciudad de San Salvador de Jujuy, para abarcar la mayor heterogeneidad posible del paisaje. Estas celdas o sitios cuentan con una superficie de 300 por 300 metros y son lo que denominamos estaciones de muestreo. Dentro de estas estaciones de muestreo se establecieron 2 puntos de observación donde no solo se van a registrar la abundancia y presencia de los tucanes, sino también queremos saber cómo utiliza la especie cada sitio, si utilizan las estructuras antrópicas, a qué altura, qué está utilizando la vegetación, de qué se alimenta, qué está aprovechando y qué prefiere de los alimentos que le ofrece la ciudad. Así también estamos analizando los disturbios y las transformaciones a lo largo del tiempo, entendiéndose los disturbios como aquellas actividades humanas y sus consecuencias. Para ello estamos cuantificando tanto la circulación de los automóviles como la de los peatones y midiendo los sonidos, los niveles de sonido de cada punto de observación. Todo esto es para entender los patrones de uso del hábitat de los tucanes. Esto quiere decir la abundancia, la presencia y la abundancia y la presencia de los tucanes está asociada a ciertas estructuras de cada sitio, estructuras vegetales como estructuras urbanas, o si está asociada a los disturbios. El monitoreo de cada estación de muestreo se va a realizar durante las 4 estaciones del año, realizando una al principio de la estación y otra al final de cada estación. En cada punto de muestreo se realiza un censo que dura 10 minutos, donde se registran todas las aves observadas de forma directa y todas las aves oídas en un rango de 50 metros. La presencia del tucán en ambientes urbanos está muy asociada a diferentes tipos de coberturas. Estas coberturas se obtienen a partir de imágenes satelitales y con el uso de sistemas de información geográfico podemos saber, por ejemplo, en qué lugar, en qué distribución en la ciudad, una distribución espacial, los podemos encontrar y así de manera asociar si están en ambientes urbanos, si están en riberas, si están en espacios verdes, qué tan usan esos espacios verdes. También tenemos la idea de estudiar el tamaño de los parches, ver si hay mayor cantidad, abundancia, riqueza de tucanes en parches más grandes o si están muy desconectadas las áreas verdes de la ciudad. También la idea es reconocer qué barreras o corredores podrían estar utilizando y podría asociarse a la dispersión de las semillas. De esta manera reconocer los corredores por donde se están moviendo, los patrones de distribución que tienen en la ciudad y bueno, qué coberturas estarán asociadas, si están cerca de los parches, lejos, cerca del río. Bueno, eso es lo que tratamos de averiguar. El tucán seguramente llega a la ciudad de San Salvador de Jujuy, entre otros motivos, porque no tratamos muy bien al medio ambiente que es su hábitat natural. No es una ave que esté en peligro de extinción, sin embargo debemos hacer esfuerzos para conservarla y no debemos descuidarlo. Por eso los investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy tienen este trabajo como uno de sus motivos que los llevan a buscar la conservación de la especie, porque seguramente, como todas las especies del reino animal, cumplen alguna función ecológica muy importante. Esto ha sido todo por hoy. Los espero la próxima semana.